x es igual al límite de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h cuando h tiende a cero. También podemos cambiar h por delta de x, pero para más facilidad se maneja como h. Vamos a hacer un ejemplo para demostrar la derivada a partir del límite. Este lo hice en Word con el editor de ecuaciones y tenemos que f de x, que la función sería igual a 3x al cuadrado más 2. En este caso aplicaríamos la fórmula que nos dice que el límite cuando h tiende a 0, abrimos corchete, de 3 reemplazamos las x de la función por lo que nos dice la fórmula de x más h al cuadrado, como esta x hasta el cuadrado, más 2 por x más h. Cerramos corchete, menos f de x, que sería igual a 3x al cuadrado más 2x, todo sobre h. Para el siguiente paso desarrollamos esto que está acá. Entonces tenemos que el límite de h de cuando h tiende a 0 sería igual, abrimos corchete, de 3 por x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más 2x más h más el segundo al cuadrado más h al cuadrado, cerramos el paréntesis, más 2x más h, cerramos el paréntesis, cerramos el corchete, menos 3x al cuadrado más 2, todo sobre h. Después de esto ya podemos quitar los paréntesis y los corchetes. Entonces tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado más 3 por 2, 6, 6xh más 3 por h al cuadrado sería 3h al cuadrado más 2 por x sería 2x más 2 por h sería 2h menos por más sería menos 3x al cuadrado más menos por más sería menos 2x todo sobre h. Acá podemos simplificar y quitamos el 3x menos 3x cuadrado daría 0, 2x menos 2x daría 0 y solo nos quedaría 6xh más 3h al cuadrado más 2h todo sobre h. En este caso ya podemos resolver el límite, pero como tenemos que h tiende a 0 y como tenemos h acá sería una indeterminación, entonces para ese caso podemos factorizar para quitar esta h de acá. Tenemos que h, límite cuando h tiende a 0 sería igual a h, abro paréntesis, 6x más 3h más 2 todo sobre h. En este caso ya podemos simplificar esta h con esta h y nos queda que el límite cuando h tiende a 0 de 6x más 3h más 2. Para eso reemplazamos la h por el 0 y tenemos que 6x más 3 por 0 más 2, entonces tenemos que f' de x sería igual a 6x más 2. Hay varias reglas de derivación que se usan para encontrar la derivada de una función. A continuación se explican las reglas de derivación más comunes. Primero, la regla de la potencia. La regla de la potencia nos dice que si f de x es igual a x a la n, entonces f' de x será igual a n por x a la n menos 1. Es decir, para encontrar la derivada de una función de una potencia se multiplica el exponente por el coeficiente y se resta 1 al exponente, como lo vemos acá en este ejemplo. F de x es igual a 16x al cuadrado, entonces f' de x será igual a 16 por 2, bajando estos acá, por x al cuadrado menos 1, y eso nos daría 32x.
La regla de la suma. La regla de la suma nos dice que si f de o g de x es igual a g de x más h de x, entonces f' de x será igual a g' de x más h' de x. Es decir, para encontrar la derivada de una función, en la suma de las dos funciones se encuentran las derivadas de cada función y se suman. Acá tenemos un ejemplo que dice que f de x es igual a 5x a la 4 más 2x a la 3. Entonces f' de x será igual a 20x a la 3 más 6x a la 2. La regla de producto. Tenemos que si f de x es igual a f de x por g de x, f' de x será igual a f de x por g' de x más f' de x por g de x. Es decir, para encontrar la derivada de una función es el producto de las dos funciones, se multiplican las derivadas de cada función y se suman. La derivada de un cociente. Tenemos que si f de x es igual a f de x sobre g de x, entonces f de x será igual a f' de x por g de x menos f de x por g' de x, todo sobre g por x al cuadrado. Es decir, para encontrar la derivada de una función, es el cociente de las dos funciones, se multiplica la derivada del numerador por el denominador y se resta el numerador multiplicado por la derivada del denominador, todo dividido por el denominador al cuadrado. La regla de la cadena. Tenemos que si f de x es igual a g por h por x, entonces f' de x será igual a g' por h por x por h' por x. Es decir, para encontrar la derivada de una función compuesta, se multiplica la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Más adelante vamos a ver un ejemplo para clarificarlo. Ahora la derivada implícita. Si una función y es una función implícita de x, entonces la derivada de y con respecto a x se puede encontrar derivando ambos lados de la ecuación que define la función implícita. Más adelante vamos a ver un ejemplo también sobre eso. La derivada de la función logarítmica. Si f de x es igual al logaritmo de algo, entonces f' de x será igual a 1 sobre el logaritmo de ese algo. Es decir, para encontrar la derivada del logaritmo natural de una función se divide la derivada de la función por la función. La derivada de esta, teniendo en cuenta que la y depende de la t y la a es una constante. Para esto podemos reescribir esta como y es igual a t que multiplica a al cuadrado más t al cuadrado, esto a la 1 medio. Podemos hallar la regla del producto. Nos dice que a por b' es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Tenemos que de y de t sería igual a la derivada del primero de t, que sería 1 por el segundo sin derivar a al cuadrado más t al cuadrado a la 1 medio más la derivada del segundo,
que para eso aplicaríamos la regla de la cadena para potencias, que sería igual a un medio que multiplica a al cuadrado más t al cuadrado. Esto sería un medio menos 1 sería menos un medio por la derivada interna de a al cuadrado por t al cuadrado. Hemos dicho que a era una constante y la derivada de una constante es 0 y sería por 2t por la misma regla de la cadena, por 2t. Esto lo multiplicamos por el primer término, que sería t. Acá tenemos que 1 sería igual a prima. Este término de acá sería b. El más sería el más. Este sería b prima. Y lo siento, y t sería a. Las operaciones matemáticas tenemos que 1 por esto sería esto mismo. Entonces tenemos de y de t sería igual a al cuadrado más b al cuadrado más t al cuadrado a la 1 medio. Acá tenemos un medio por 2t. Este 2 lo podemos simplificar con este 2. Y esta t por esta t me quedaría más t cuadrado a al cuadrado más t al cuadrado a la menos 1 medio. Ahora este lo podemos organizar de la siguiente manera para quitar este exponente negativo. Entonces de y de t sería igual a al cuadrado más t al cuadrado a la 1 medio más t al cuadrado sobre, bajamos este, lo representamos como una fracción para quitar el exponente negativo, sobre a al cuadrado más t al cuadrado a la 1 medio. Colocamos este para poder hacer la suma de las fracciones. Colocamos acá 1 y nos queda que de y de t es igual a este por este, que sería este, a al cuadrado más t al cuadrado a la 1 medio. Y en el numerador nos queda este por este, sumamos, como tiene la misma base, sumamos los exponentes, 1 medio más 1 medio, nos quedan 2 medios, entonces 2 medios es 1, nos quedaría a al cuadrado más t al cuadrado más 1 por t cuadrado, que sería t al cuadrado. Organizando términos semejantes, tenemos que de y de t es igual a al cuadrado más t cuadrado, nos queda 2t cuadrado sobre, y ese lo podemos representar otra vez como un radical sobre raíz de a cuadrado más t cuadrado, y esta sería la respuesta de la derivada de la función. Ya para finalizar vamos a ver las técnicas de derivación. Además de las reglas básicas de derivación, hay algunas técnicas más avanzadas que nos permiten ayudar a encontrar derivadas más complicadas. Una de estas, como ya lo vimos anteriormente, es la regla de la cadena. La regla de la cadena nos permite encontrar derivadas de funciones compuestas. Otra técnica que también ya vimos es la regla de la derivación implícita, que se utiliza cuando no podemos despejar fácilmente una variable de una ecuación para obtener una función explícita. Por último, también podemos analizar
y utilizar la primera y la segunda derivada para analizar la forma de una función y encontrar puntos críticos como máximos y mínimos. Como conclusión, las derivadas son un concepto fundamental del cálculo diferencial y son muy útiles para describir la tasa de cambio de una función. Podemos calcular las derivadas a partir de límites y aplicar reglas básicas de derivación para encontrar derivadas más complicadas. También existen técnicas más avanzadas como la regla de la cadena y la derivación implícita que nos pueden ayudar en casos más difíciles. Con estas herramientas podemos analizar la forma de una función y entender mejor su comportamiento. Gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Hasta luego.